Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Buenas noches a todas y a todos en este 18 de octubre que marca un hito muy importante en Chile, pero antes que nada quiero contarles que supieran las conversaciones de camarín, no solo nosotras tres, sino que de maquillaje, el desperfilamiento sería total, absoluto, ya no podríamos hacer este programa, pero algún día contaremos esas historias porque son importantes y son parte de la vida también. Hoy, ¿puedes contar las tuyas nomás, por favor? No, las tuyas también, ¿no? Sí, además ya te tengo nombre ficticio a ti y a ti en mi libro. ¿Otro más? En el libro, cuando tenga 90 años y se hayan muerto la mitad de los personajes, al menos va a salir ese libro. Oye, si las que paredes tiene título. hablaran aquí. No, qué paredes, sillones, cojines, todo. Atroz. Bueno. Estupendo. Pero vamos a un tema más compuesto y más relevante para la vida nacional, que es el aniversario número 4 del estallido social. Esta mañana dio una cuenta el fiscal nacional recordando que entre el 18 de octubre de 2018 y marzo de 2020 se registraron 8.508 casos de violencia institucional y hasta este momento han sido formalizados, no todos ellos con condena, pero formalizados, 147 carabineros militares y efectivos de la PDI, y de ellos 45 tienen una condena. Es decir, menos del 0,5% de todos los casos registrados. Yasna, Mirna, ¿cómo las toma este aniversario? A ver, yo creo que hace mucho rato que la cierta élite conservadora quedó muy traumatizada por el estallido, se vio con una sensación de amenaza de pérdida de el statu quo muy difícil de procesar, y eso ha ido llevando a un continuo relato de negación de la demanda social y relevo de la violencia y la delincuencia, que evidentemente fue un factor, pero es importante porque cuando se le plantea, ojo, cuidado, esto puede volver a suceder si seguimos negando las demandas sociales, los dolores siguen estando ahí, es importante que se entienda que eso tiene evidencia empírica. Y a mí me llamó mucho la atención, quería traerlo a colación, una encuesta de Criteria que se entregó el fin de semana y que sostiene frente a la pregunta de si existen motivos para que la gente siga manifestándose, la opción de acuerdo subió del 60% el año pasado al 67% hoy día. Probablemente tiene también un componente de movilización en contra del gobierno. Y el hecho de que hoy sea un gobierno de izquierda, ayer uno de derecha, demuestra que esto no es ideológico y por lo tanto el calificativo de octubrismo, porque el ismo se significa como una doctrina, una ideología, un grupo organizado, un propósito. Muestra que no es así, que esto es un fenómeno que tiene componentes fundamentalmente sociales de demandas que solo se han reordenado en su jerarquización. Es decir, efectivamente, la demanda de seguridad pública siempre ha estado en la sociedad chilena y a ratos se sobreponen otras que también han permanecido. La demanda de seguridad, la demanda de pensiones, la demanda de educación digna, de vivienda, solo han aumentado porque la situación
económica y social de Chile después de la pandemia y de todo el mundo, desde luego, solo ha hecho que esas demandas se multipliquen. Entonces creo que es un momento que debe llamar a reflexionar a quienes niegan el sentido profundo que tuvo este movimiento, para considerar que son cuestiones que se pueden repetir. En Francia, por ejemplo, solo un datito, que es un país desarrollado, se han producido estallidos sociales desde los chalecos amarillos en 2018 y este año ya 2 veces, en enero por la reforma previsional y luego en julio producto de un caso de brutalidad policial. Entonces, creo que es un elemento, una consideración en la gestión política, la necesidad de procesar demandas y de escucharlas. Sí, y en su momento, recordemos que en el estallido hubo declaraciones bastante, no diría compasivas, pero que se pusieron, que parecía haber escuchado la demanda, entre ellas la de los empresarios, claro, que tuvieron su momento de decir hay que escuchar, claro, hay que hacernos cargo de los privilegios. ¿Qué piensas tú, Mirna, de lo que ha pasado? Hecho, exactamente, de hecho, normalmente uno recuerda opiniones como la de Alfonso Suet, que para el momento, ¿no?, del estallido era el presidente de la CPC, de la organización que reúne a los más importantes empresarios de Chile, señalando que había que meterse la mano al bolsillo hasta que duela, ¿no es cierto? Teníamos estos audios que se filtraron, ¿no?, de la primera dama, Cecilia Morel, hablándole a las amigas, diciendo que hay que compartir los privilegios. Por cierto, todo un sector diciendo no lo vimos venir, cuando hace muy poco, antes del estallido, el propio presidente Piñera hablaba que éramos un oasis en América Latina. Y la verdad es que de pronto se viene esta sucesión de eventos, por cierto, muy violentos. Los estallidos tienen ese componente, ¿no?, de violencia, de lumpen, que se mezclan, ¿no?, elementos que tienen que ver con una reacción ciudadana, donde hay todo tipo de factores que confluyen. Me parece que hay un sector de la derecha que no sé si no lo ha entendido o le interesa marcar por un asunto político o de hacer un punto político de que esto fue un estallido delincuencial. Ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan simple explicarse la realidad, porque todo sería tan fácil, ¿no? No tendríamos los problemas que tenemos como país ni como humanidad, pero la verdad es que más que eso. Ahí hubo elementos de una serie de demandas que no estaban satisfechas. El propio Hernán Larraín, experto, exministro de Justicia, conversaba hoy con él y decía, efectivamente hubo en un momento un buen crecimiento en el país, pero que se tradujo no necesariamente en mayor igualdad. Entonces él dice, y había ahí un malestar. Creo importante que él lo diga, porque en general en la derecha lo que uno escucha es básicamente una condena a la violencia y una concentración y una focalización hacia los actos de violencia que yo creo que acá estamos todos de acuerdo que condenamos. Nadie quisiera volver a un país en llamas, por cierto que no, pero creer que solo eso es lo que se puede desprender de esa movilización o de esos eventos que se desencadenaron, insisto, es una postura miope que no permite abordar algo que para mí es más importante, y es que esas demandas que tenían que ver con mayor educación, con mayor acceso, con mejor acceso a la educación, a la salud y, por cierto, las pensiones que estaban en un primer lugar, y que al no ser satisfechas después de 4 años, lo que hacen es generar un profundo desencanto de la población, de la ciudadanía, pero sobre todo con el sistema político, porque el sistema político, más allá de lo que ha intentado hacer el proceso constitucional, hasta ahora no ha resuelto el problema. ¿Y qué ocurre cuando la ciudadanía está desencantada? Cuando se suma a eso crisis económica, un país que no crece, o posibilidades ciertas de que aumente los precios, la inflación, producto de ahora la crisis en el Medio Oriente, porque va a subir el precio del petróleo, en fin, que los grupos extremos son los que canalizan, es decir, las visiones más extremas. Eso no es un fenómeno de Chile, es un fenómeno también de otras latitudes. Pasa en Europa, te fijas o no. Hoy día en Chile está la pulsión hacia la extrema derecha, más que nunca, digamos, ¿no? Y eso se está viendo en el Consejo. Pero para cerrar el punto, si tú no resuelves los problemas que tiene una sociedad, los problemas persisten y siguen adelante hasta que nuevamente revientan. ¿Digo esto con esto que yo quiero un estallido? No.
No queremos un estallido, no queremos, pero hay un malestar del cual tú tienes que hacerte cargo como sociedad, como Estado y como sistema político, porque de lo contrario, esa paz social que yo sostengo que es esencial para el desarrollo y el crecimiento económico. Los empresarios quieren estabilidad, sí, pero para que haya estabilidad, para que haya crecimiento, para que haya inversión y para que haya productividad, se necesita paz social. Si tú no resuelves lo primero, no habrá lo segundo. Bueno, yo creo que es importante también hacerse cargo de cómo ha ido cambiando el relato, lo que decías tú, inicialmente un relato que de alguna manera, sorprendido por el estallido, también mostraba una cierta voluntad de hacerse cargo de las causas profundas de ese malestar, entendiendo que habían actos de violencia. Y aquí también los estallidos no son quirúrgicos, ¿no? Una persona puede, durante un estallido social, hacer cosas que a lo mejor en otro momento no haría. No, lo convierte en delincuente, lo convierte en antisocial, que hay que quemarlo en la cárcel. No, millones de personas. El 25 de octubre, millones de personas salieron a manifestarse. La mayoría pacíficamente, algunas de ellas usando la violencia, pero esos actos de violencia no convierten a esta manifestación masiva en actos delincuenciales. Y quiero mencionar un caso que se está resolviendo en los tribunales en estos días, porque precisamente uno de los malestares más grandes que tiene esta sociedad es el desequilibrio, la forma desigual en que la justicia actúa en ciertos casos. Nicolás Piña es un joven que se manifestaba en la calle Pío IX el 18 de octubre y con su familia hay dos versiones. La versión de Carabineros, la versión de él. Carabineros dice, con testigos intramarcha, que este joven lanzó una bomba molotov dentro de un carro de Carabineros y que eso constituiría el delito de homicidio frustrado contra esos carabineros. Lo detuvieron una hora después en otro lugar, asegura la policía que lo siguieron y que es el mismo autor. El joven ha alegado inocencia. Dice que él no tiró la bomba molotov, que se estaba manifestando como todos y que una hora más tarde lo detuvieron. Estuvo dispuesto a hacerse todas las pruebas, no tenía hidrocarburos en el cuerpo, se ofreció a hacerse la prueba de ADN, no se la quisieron tomar. En fin, finalmente el Ministerio Público le pidió 20 años de presidio, se lo rebajaron a 10 por homicidio frustrado y incendio intencional. Y aquí yo quiero detenerme porque la justicia debiera ser capaz de valorar la prueba más allá de toda duda razonable, y es un tema que ahora se está discutiendo, la defensa mantiene la inocencia, pero más allá de eso, hay la persona que haya lanzado esa bomba molotov a ese carro de bombera, ¿quería asesinar a Carabineros? Y en el caso de haberlo querido asesinar, ¿esa es la pena que corresponde? Recordemos que en Chile la Corte Suprema, después de investigaciones exhaustivas con las más finas pericias judiciales, logró la condena de Manuel Contreras y Pedro Espinosa por el asesinato de Orlando Letelier, atentado terrorista ocurrido en el centro de Washington, donde murió efectivamente una ciudadana norteamericana, además del ex canciller, un atentado financiado, pagado por el Estado. ¿Cuál fue la pena que le dio el Estado de 7 Chile? años. 7 años a Manuel Contreras y 6 años a Pedro Espinosa, y además se le rebajó todo el tiempo que habían estado en cualquier cuartecillo policial, le descontaron todos los días que pudieran haber pasado retenidos. ¿Es justa la justicia chilena? ¿Está actuando correctamente? Porque el principio de la justicia es que las personas sean condenadas más allá de toda duda razonable, y evidentemente en Chile hay desequilibrios entre personas que tienen recursos para defenderse y personas que no tienen recursos para defenderse, y una vez aplicada la pena, ¿son concordantes? ¿Es coherente que Manuel Contreras recibiera 7 años por ese atentado y este joven, o quien haya sido, porque el joven defiende su inocencia, quien haya sido que lanzó, es equiparable? Yo creo que esas son las discusiones de fondo que tendemos a olvidar. Viene una nueva moda política, entonces ahora está de moda condenar la delincuencia y se establecen penas draconianas frente a otros que no tienen ningún sentido, frente a otros delitos tanto o más graves que se han cometido en este país. Ahora es importante consignar que la tremenda necesidad de una reforma policial que se evidenció justamente porque fue Carabineros quien inicia una espiral de violencia con
una represión desmedida, de acuerdo a 4 organismos internacionales de derechos humanos que vinieron y lo establecieron así, entre ellos el Sistema de Naciones Unidas a través de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Y esto frustra, producto de la necesidad de mayor seguridad pública, por la crisis de crimen organizado que estamos viviendo, frustra la reforma policial y motiva estas legislaciones de populismo penal que relajan aún más las normas de control a la policía. A Carabineros hay que protegerlo. Fue muy traumático para la sociedad chilena ver 3 asesinatos de carabineros en funciones, combatiendo la delincuencia en un periodo muy corto de 2 meses, pero buena parte de esos crímenes o buena parte de las razones de esos crímenes tuvo que ver con malos procedimientos policiales también, no solo con la temor a defenderse. Ninguno de los casos tuvo que ver con la inhibición de los carabineros víctimas a sacar su medio de legítima defensa. Entonces, creo que es importante, a la luz del tiempo, con la perspectiva que da una mirada más reflexiva, que ha estado muy ausente, sacar las lecciones de esto también. Y otra de las lecciones es la necesidad de que la clase política y en particular la élite se conecte con la sociedad chilena, porque el estallido demostró una incapacidad de entender las dinámicas sociales, incluso de procesarla durante el estallido. Es bueno recordar las distintas versiones que tuvo Sebastián Piñera como presidente de la República respecto de esto, porque él habló, bueno, primero del enemigo poderoso, implacable, después de la participación de terceros países y agentes, y exigió a la policía y a las Fuerzas Armadas informes que así lo refrendaran. Después de grupos lumpianizados, después de narco, nunca fue capaz de hacer una síntesis de que hubo distintos factores, pero que tuvieron como hilo conductor demandas sociales, como ha ocurrido en todas partes, porque los movimientos sociales hoy día son de nuevo tipo. No se pueden analizar con los códigos de la tradicional protesta, con un vocero, con una directiva de una organización social. Esto fue inorgánico, fue caótico, fue multicausal y por lo tanto... De hecho, como recordábamos hace un poco tiempo atrás, ningún político se podía parar de ningún signo, digamos. Nadie se podía parar delante de una marcha y decir... muchachos, claro, la contienda no es igual. No. Este es el petitorio, claro. Petitorio, yo soy el presidente del estallido social y exijo. No había vocero. Pero si hasta Daniel Jadwe, que trató de participar en un evento, fue sacado de ese evento. Pero yo quiero agregar otro punto, Ale y Yasna, porque también, ¿qué es lo que vino después? Porque viene este acuerdo, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre, acuerdo al que se suma el presidente en ese entonces, presidente Boric hoy, en ese entonces diputado, cuyo partido no es parte del acuerdo, lo que yo creo que es un valor muy importante a destacar, porque hoy día se nos olvida aquello, se nos olvida el valor que tuvo también que un diputado de un sector político tomara la decisión de sentarse en esa mesa donde estuvo la UDI, donde estuvo Chile Vamos, el Partido Comunista no se sumó, lo que yo siempre creo que fue un error, ¿te fijas? Y que se tomara la decisión de darle una canalización institucional. Pero lo que vino después es una comedia de equivocaciones, ¿verdad? Desde mi punto de vista, una izquierda que sobreinterpretó la realidad, creo yo, desde el punto de vista de que este era un país que ya le había dado la espalda al neoliberalismo, y se hace una constitución que no logra, lamentablemente no logra, y digo lamentablemente porque se perdió una valiosísima oportunidad, no logra conectar con las mayorías. Y hoy día tenemos otro sector que también sobreinterpreta la realidad, como es el Partido Republicano, que a partir de una elección cree que todo el mundo de esta larga tierra, esta larga y angosta franja de tierra, adhiere a sus posiciones. Entonces hoy día, de nuevo, tenemos la opción de que el proceso fracase, pero incluso si no fracasa, y en diciembre se logra, vamos a hablar de la Constitución, pero para cerrar por todo lo que ha venido, porque son los eventos que han sucedido después de estos 4 años, incluso si no fracasa, si no es un triunfo importante, va a ser una victoria pírrica y el problema no se va a resolver. Entonces yo creo que nuevamente, ¿qué genera esto? Desesperanza, desencanto y la sensación de que en realidad
no hemos sido capaces de resolver los Fíjate, temas. mira, que cuando tú hablas de la incapacidad también de la izquierda, que la comparto, de entender este fenómeno, pero también esta interpelación a quien no condenó los hechos de violencia, es bien infértil esa exhortación, porque lo que acabas de comentar, y si la hubiera condenado, ¿habría mermado esa violencia? Claro. ¿Tenían alguna injerencia en el desarrollo del movimiento? Y luego yo diría, fíjate que cuando una columna de Alberto Mayol, que comparte un programa con Alejandra de La Cosa Nostra. No, se acabó La Cosa Nostra. ¿Se acabó? Se acabó, Después ya no tenemos Cosa Nostra. Pucha, estoy golpeada. Sí, estás golpeado. Él hizo una columna donde dice, ¿puede uno condenar un infarto al miocardio? Porque es tan absurdo como eso. Claro. Uno puede analizar si esto fue por un problema ¿cuáles fueron biológico las causas? congénito o por los malos hábitos de vida del paciente, pero uno no puede condenar el infarto. El infarto se produce, nadie lo convoca, nadie lo conduce, nadie lo canaliza, y de hecho el intento de canalizarlo el 15 de noviembre a través del proceso constituyente también se quedó corto, porque no era solo una transformación profunda destinada a la reconstitución del pacto social. Esa reconstitución también requería soluciones inmediatas a los problemas sociales, y todavía no llegan. No, y vino la pandemia. Vamos a tener que continuar la conversación no te puedo creer. en el próximo bloque, porque ya se nos acabó ya nos el tiempo echamos de un nuestro bloque. Ya nos echamos el primer bloque. No y puedo vamos creerlo. vengan para Ya, acá, porque vamos, pues. no por eso ¿Qué nos no han vamos a dicho? escuchar música. Pero por favor, nos faltaba Aunque más. nos faltaba más. Yo sé que ustedes son muy matea y que a lo mejor no escuchan música, Estoy pero buscando la canción. Nunca. estamos Solo buscando estudio. aquí. Vamos a escuchar a Camila Moreno con Quememos el Reino, que viene muy al callo de esta conversación. ¿Sí? El Centro Cultural Seina y Uchile TV presentan el programa de entrevistas Estudiantes Preguntan. Jóvenes, hablando sobre la hora y el futuro. Las y los jóvenes del Instituto Nacional José Miguel Carrera hablan sobre diversos temas con Emilia Schneider, Óscar Contardo, Ana María Stuben, Jaime Belolio y Mario Marcel. Todos los miércoles a las 20 horas por Uchile TV. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenida, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. Cuando anunciaron, una vez que anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rollito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto.
No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando, pero no te pases película, porque yo sigo luchando. El éxito es más grande cuando es de todos y todas. Vamos, Chile, juntos nos hacemos gigantes. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. Bueno, hemos regresado y claro, octubre trae mejores temperaturas en Chile, empieza la fiesta de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y hay alegría en los cuerpos y hay derecho a estar felices, pero no nos podemos olvidar que en otra parte del mundo hay niños, mujeres, civiles muriendo por causa de la represalia que está tomando Israel al ataque violento también con muchas muertes que sufrió del grupo Hamas. Uno de esos ataques todavía no reconoce autor, según los palestinos en Gaza es un ataque israelí, según Israel corresponde a un grupo palestino, pro-palestino, pero como sea, los muertos en Gaza ya suman 3.000, hay gente tratando de huir sin un lugar donde ir y creo que es
creemos que es importante mencionarlo, aunque la contingencia local nos lo impida. No sé, Yasna, si quieres decir algo. Yasna, por favor. A ver, yo diría que el ataque a ese hospital, más allá de la autoría, nos retrotrae a los más cavernarios tiempos de la barbarie. Ahí se ha traspasado cualquier límite. Y nos demuestra o nos recuerda que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad, porque es difícil que lleguemos a saber finalmente quién realmente perpetró ese criminal atentado, más allá de alguna investigación que pueda realizarse, pero probablemente mucho después de que concluya esta fase operativa. De todas maneras, aquí, antes del ataque al hospital, ya se han transgredido en dos dimensiones normas básicas del derecho internacional. Por una parte, la desproporcionada defensa de Israel con un castigo colectivo que es intolerable y que nos llama a reflexionar por qué la comunidad internacional no reacciona como debiera hacerlo. Y por otra parte, la criminalidad de un grupo terrorista como Hamás, que se escuda en su propio pueblo para enfrentar este acto de defensa, que pasa a ser ahora un acto de violación del derecho internacional en todas sus letras. Es muy doloroso ver cómo un país que todavía no termina de contar sus víctimas en el ataque del sur de Israel, que todavía sigue encontrando cadáveres quemados, calcinados, se ha convertido en el victimario. En 3-4 días, ya vamos en el día 12 de la ofensiva. Y también es muy doloroso ver cómo la principal potencia, o una de las principales potencias que interviene en el conflicto, no es capaz de lograr siquiera lo más elemental de una guerra, que es un cordón humanitario para que ese pueblo, esas víctimas, puedan recibir ayuda básica. Sigue sin agua, porque lo que se repuso agua fue el 4% del suministro. Siguen cayendo bombas en el único paso fronterizo que hay con Egipto, que es la única salida que tiene esa ciudadanía asediada. Y Biden llega a la zona del conflicto, pero no llega a mediar en un conflicto. Llega con 2 portaaviones para disuadir a Irán. Y eso nos prueba que, además de un conflicto entre 2 países, donde la única causa legítima es poder lograr que se constituyan y se reconozcan 2 estados, uno para Israel y uno para Palestina, lo que hay aquí es una confrontación de potencias por ampliar sus áreas de influencia entre Estados Unidos por una parte y por la otra Rusia, Irán y Qatar, que es quien financia a Hamás, junto con Irán, que financia a Hezbollah, que también entró al conflicto. O sea, los sospechosos de siempre. Sí. Mira, y los poderosos de siempre, los sospechosos de siempre. Sí. Mira, yo creo que no tengo mucho más que agregar respecto a lo que ha dicho Yasna. Yo creo que el bombardeo de ayer en este hospital es absoluta y enteramente desgarrador. Y yo creo que así como fuimos claras en condenar el programa pasado, la masacre protagonizada por Hamás, no cabe ninguna duda de que fue una masacre, no cabe ninguna duda de que, más allá de todas las explicaciones que puedan llevarnos a tratar, entre comillas, de comprender cómo un ser humano es capaz de cometer actos tan barbáricos, ¿no?, como quemar personas vivas, guaguas, eso ya está demostrado, a lo mejor que no fueron decapitadas, pero es un detalle que solamente sirve para el morbo. Las guaguas fueron quemadas en sus casas, en familias completas. Yo he visto imágenes que no salen en los medios de comunicación por el alto nivel de impacto que tienen, pero una masacre no se combate con otra masacre. Entonces hay que tener tanto cuidado. Yo no estoy diciendo que lo del hospital sea natural, o sea, sea una acción del ejército israelí, porque no tengo cómo probarlo. El ejército israelí dice que ellos no están involucrados. Ahora, igual sería como un poco suicida pensar que, rodeado de todos los grupos que hay alrededor, ¿no es cierto?, que quieren efectivamente el fin de Israel, vayas a bombardear un hospital. Ahora, si te equivocaste, es raro también porque se supone que ellos tienen altos niveles de precisión, porque tienen una tecnología muy avanzada. Por lo mismo, creo que teniendo todas esas capacidades militares, ¿no?, creo que Israel tiene que tener mucho cuidado de cómo va a enfrentar esta, comillas,
no venganza, pero también puede ser vista así contra Hamás, sino con esta decisión de desarticular a Hamás. La pregunta es si haciendo esta ofensiva terrestre, que todavía se está esperando, va a lograr efectivamente ese objetivo. Esa es la gran duda que queda, y lo más terrible es la cantidad de personas inocentes que van a morir y que ya han muerto como consecuencia de esto. Bueno, hay que decir que la respuesta de Israel ha sido un ataque colectivo sobre Gaza, claro, sea o no responsable de lo que ha ocurrido en este hospital. En Chile, ahora el Pleno de la Convención Constituyente no alcanzó en algunos puntos suficientes votos para aprobar o suficientes votos para rechazar lo resuelto por la comisión experta, y por lo tanto se ha creado esta comisión mixta que va a tener que ver más de 30 puntos no resueltos, digamos, en las etapas anteriores, para componer finalmente el texto que el 7 de noviembre debe ser aprobado. No sé si todavía queda la puerta abierta de que ese pleno lo rechace, pero tiene que pronunciarse por este texto final el 7 de noviembre para que el 17 de diciembre sea votado en un nuevo plebiscito en Chile. ¿Qué comentarios tienen sobre este proceso? A ver, lo primero es decir que evidentemente todas las esperanzas que había puestas en que se iba a volver, yo no sé si esperanza, tal vez la ingenuidad, ¿no? Yo no sé si soy parte de esa ingenuidad, pero algunos quise pensar que se iba a poder lograr llegar al texto que habían aprobado los expertos y que se le presentó al Consejo Constitucional, pero era una ingenuidad muy grande, porque también es verdad cuando los mismos expertos, incluso de derecha, te dicen que no pueden pasar por encima, o sea, no pueden cambiar completamente lo que les llegó del Consejo Constitucional, porque eso sería, poner en cuestionamiento el mandato, el poder soberano que recae sobre el Consejo Constitucional. Entonces yo diría que hoy día hay dos aspectos que me parecen los más esenciales. Uno es lo que se ha visto respecto del Estado Social y Democrático de Derecho, que claro, se sube el artículo 1, pero tiene una serie de bajadas que lo debilitan. Y solo con esto decirles que creo que representa muy claramente parte de ese debilitamiento. Y es que no existe en ninguna democracia constitucional del mundo donde se establezca que los fondos previsionales, la propiedad de los fondos previsionales. Entonces, esto que estoy diciendo es súper importante, no voy a entrar en el detalle, pero no existe, por algo no existe. Y esto, el detalle de la bajada, de que los fondos previsionales son de las personas, sí, por supuesto, ¿no? Y todos los detalles que tiene la articulación de esa norma nos habla mucho más de procesos legales o de la ley propiamente tal, lo que tiene que ser discutido en un parlamento, y nos habla mucho menos de lo que tiene que ir en un texto constitucional. Entonces la sensación que uno tiene al final es que la derecha se cuadró toda, tanto Chile Vamos como republicanos, para lograr materializar un modelo que ahora, si es aprobado en diciembre, ¿no es cierto?, este modelo mucho más neoliberal incluso de lo que la propia Constitución del 80, donde no se dice que las personas son dueñas de sus ahorros previsionales, ahora va a estar legitimado por un plebiscito, si es que gana el a favor. Entonces, me parece súper complejo, súper delicado, porque nuevamente estamos viéndonos el ombligo y no mirando el conjunto del país y las implicancias que eso tiene. Yasna, se criticó mucho el anterior proyecto constitucional porque era muy largo y tenía muchos articulados. ¿Cómo vamos con este? Es más largo, pues. O sea, no en número de artículos, pero sí en número de páginas. Es más largo, es igualmente identitario, y eso nos remite a hacer la siguiente reflexión. En Chile tuvimos durante muchos años un poder económico y político de la derecha que, por quererlo todo, casi perdió y se quedó sin nada después del estallido social, que fue una amenaza al statu quo muy profunda. Ahí hubo un influjo de transformaciones tremendo. Luego tuvimos a representantes de movimientos sociales que se hiperventilaron en su representación de causas, y a una izquierda que, por querer ponerlo todo en la propuesta constitucional, terminaron dejándonos sin nada. Y ahora tenemos esta tercera versión del maximalismo, donde es
una derecha populista y una derecha tradicional que abdica de su rol de recomponer los consensos, a pesar de todas las advertencias que se le hicieron desde sus propios intelectuales, desde sus propios medios de comunicación, desde su candidata presidencial como Evelyn Matei, y abdica de ese rol y se suma al carro del maximalismo, donde tenemos una derecha que, por querer tenerlo todo, incluso más de la Constitución del 80, también nos amenaza con dejarnos sin nada. Porque hoy día el sistema político chileno está paralizado. Uno podría ir y clausurar el Congreso y no se notaría porque no se avanza en nada. De tal manera que a mí me parece que este proceso, además de repetir la historia, ya hemos citado tantas veces a Marx. No de nuevo, por favor. La primera es tragedia, basta la segunda es farsa, o comedia. pero es que efectivamente tiene dos agravantes en esta ocasión. Dale. La primera es que ya habíamos hecho el aprendizaje, y reciencito. Claro. Y la segunda es que existía un anteproyecto de consenso y se lo farrearon. Entonces, doblemente grave. No, pues pero es que existía un anteproyecto de consenso, y yo creo que también es la dificultad del proceso constitucional es que sea comprensible y que la gente pueda evaluar racionalmente dónde está su interés. Porque como es un debate de expertos, claro, los expertos se ponen de acuerdo, pero son expertos, la palabra lo dice, han estudiado derecho constitucional por lo menos, y aunque tengan alguna adscripción partidaria, saben de normas, saben de derecho comparado, saben de constituciones en todo el mundo, la gente no. Entonces, claro, un riesgo es que se apruebe que quedemos sin una nueva constitución, nos quedamos con la constitución del 80 parchada, pero también existe el riesgo de que se apruebe esta constitución identitaria si, digamos, se logra hacer una campaña lo suficientemente populista como para borrarle los detalles expertos. Yo creo que el drama del debate constitucional es que es imposible discutirlo a la hora de 11. ¿O no? A la hora de 11, qué buena frase. Sí. No, espérate, quiero decir algo respecto a lo que tú acabas de señalar, y yo concuerdo completamente contigo. Tú dijiste el otro día que la campaña del en contra tiene mucho más elementos para oreja, ¿te fijas o no? Con mi plata no, la plata es suya. El a favor, es que estaba pensando en el rechazo, sí, que era el anterior, sí. es que es una película. Sí, es una película, claro, porque además cambió. Que no te confunda el día que va a estar ahí, no, porque cambian las palabras. No, por favor. Es que estamos en la otra temporada. Estábamos hablando de la serie del año pasado. Claro, no, estamos hablando de la serie con temporada 2. Claro, no, es mucho más. Porque mira, por ejemplo, si se repone la expulsión del migrante en el menor tiempo posible, podría reponerse, no sabemos cómo se va a votar ahí. Si se repone, por ejemplo, el tema de las contribuciones, aunque le afecta al 20% del país, pero son orejas. Pero si este mismo tema, el mismo tema de que la propiedad de los fondos previsionales. En Chile, el 70% de las personas que podían hacer retiro, retiró todo. No tiene más plata. No hay plata que sea suya y de nadie más. La plata que se paga hoy día, la PGU, de la que hace tanto alarde la derecha, bueno, son platas del Estado. Eso es reparto. Pero estamos todos dando plata para que esas personas tengan pensión. O sea, las Fuerzas Armadas, pues. Las Fuerzas Armadas hoy día no podrían funcionar si no tuvieran un sistema de reparto. Pero ojo aquí, es muy importante este detalle, chiquillas, porque aquí no sé, el oficialismo dentro del Consejo y de los expertos nos está diciendo que no tengas propiedad sobre tus cotizaciones que van a la cuenta individual. Lo que se está diciendo es que en el grueso de las cotizaciones, supongamos que pasamos de 10 a 16, una parte vaya a solidaridad. ¿Por qué? Porque en todos los países desarrollados del mundo, y en los más desarrollados, si bien el tema de las pensiones en la mayoría de ellos se resuelve vía impuestos, también hay una parte que tiene que ver con esa solidaridad, ¿no es cierto?, que se descuenta desde el empleador, como ustedes quieran. Eso es importante. Pero es que el debate ha retrocedido tanto, claro, que estamos enfocados en este aporte patronal, que no es el aporte individual, que, claro, es el aporte de las empresas, de los trabajadores que tienen contrato, que de, exacto, nuevo son la minoría en Chile, pero ya, el trabajador que tiene contacto, el empleador va a poner ese 6% adicional, una partecita que vaya a solidaridad, cuando en el mundo entero no existen
seguros obligatorios, porque eso es lo que hacemos, una cotización individual a privados obligatoria. Tú puedes contratar seguros, como hoy día tenemos seguros de salud, adicional. Yo contrato un adicional si puedo, si quiero, si me interesa, si me venden bien la pesca. Pero no en ningún país te obligan a cotizar a un sistema privado. Cuando te obligan a cotizar es para un sistema público y vaya usted a cotizar a Estados Unidos. Yo trabajé 8 años, tengo cotizaciones por 8 años en Estados Unidos y no tengo derecho a pedir ni PI ni FU, porque hay que tener una cierta cantidad de años cotizados para tener derecho y tienes que estar viviendo allá, tienes que estar. Lo que pasa en Chile con los inmigrantes. El otro día, según cifras de la AFP, el 10% de los cotizantes hoy día son inmigrantes. El inmigrante se va, deja su plata. Nadie está preocupado ahí del aporte de los inmigrantes ni de la propiedad de los fondos de esos inmigrantes. Esas platas, si no hay reparto, quedan embolsadas. Es que la palabra reparto tiene mala prensa. Hablemos de solidaridad, pero por otro lado, lo más importante de todo esto, cuando tú a la gente le dices, ¿usted quiere tener una mejor pensión? No, no quiero. Lógico, quiero. Perfecto. Entonces, si usted quiere tener una mejor pensión hoy día y no en 40 años más, y no estamos hablando de la PGU que afecta solo a una parte, la pensión garantizada universal, estamos hablando de esa clase media que dice, yo no agarro ni por aquí ni por acá, todo depende de mí. Bueno, esa clase media, la profesora que trabajó toda su vida y que a pesar de haber puesto platita en su AFP durante 35 años, tiene una baja pensión. ¿Cómo se soluciona eso hoy día? No se soluciona. Por lo menos esa es mi postura de todo lo que he leído, no se soluciona con que toda la plata vaya a mi cuenta individual. Es decir, si yo cotizo 16%, ese 16% a cuenta individual no funciona hacia el sistema, por más años que te lo hagan creer. No va a funcionar porque tiene, si no cambias nada más, si no cambias los parámetros de estos algoritmos que se usan para calcular la jubilación, el castigo a las mujeres por embarazo. Hoy día el sistema, el mejor cotizante, el cotizante ejemplar que nunca tuvo lagunas, que cotizó toda la vida por el más alto imponible, recibe un 30% de su último sueldo. Total. Porque el sistema está hecho así. Eso es. Entonces, una de las propuestas, primero, la propuesta del presidente Piñera de reforma previsional sería inconstitucional si se impone esta carta fundamental. Claro, porque todos los ahorros van a la cuenta, tú eres propietaria de tus ahorros previsionales. Segundo, si quiebran las ISAPRES, que estamos en ese proceso, las ISAPRES, porque esto es un problema con la previsión y también es un problema de salud. Si quiebran, que están en ese camino y es la amenaza que han levantado, entraríamos en un estado de inconstitucionalidad porque no habría la posibilidad de elegir entre un sistema porque público y uno privado. La elección no es del prestador, como se estableció en el anteproyecto que concordaron los expertos. La libre elección es de la cotización y ahí está la trampa. Por supuesto que en la Constitución actual y en todas las propuestas, ¿lo voy a explicar mejor? En todas las propuestas está la posibilidad de que tú, habiendo entregado tu cotización a un fondo común o combinando el fondo común con tu ahorro individual, puedas optar por una AFP o por otro sistema como se establecía en la propuesta inicial, un inversor público, por ejemplo, o una AFP estatal. También tú puedes poner tu cotización de salud, tu 7%, en un fondo colectivo administrado como el sistema de el seguro de cesantía, que funciona excelente, nadie lo ha criticado, y se licita desde el Estado, pero tú puedes elegir entonces entre una ISAPRE o FONASA. Aquí tú no vas a poder elegir dónde pones tu cotización. Y esta Constitución, producto de esos problemas, bloquea la posibilidad, y volvamos al estallido social, de solucionar las demandas sociales. Claro, pero porque vemos, consagra el statu quo. Como vemos estos temas, para discutirlos, para poder debatirlos seriamente. Sí, te tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo. Pero para discutirlos... te lo voy a cobrar. Te lo voy a cobrar con tiempo el próximo programa. Claro. La cuenta. Deberíamos hacer un programa completo dedicado al tema de la AFP, programa completo dedicado a la ISAPRES, porque son muchos los temas muchas las minucias, y la gente normalmente, lamentablemente, muchas veces es seducida por un eslogan. Y en el eslogan gana
la desinformación y la gente no puede percibir dónde está su interés. Claro. Porque aquí no se trata de que la gente vote en contra de su interés, sino que vote a favor de su interés. Pero para entenderlo necesita mucha información que lamentablemente no se enseña en las escuelas, no está disponible en los medios de comunicación y son pocos los espacios donde esa información está. Así que ahora tenemos que ver la opción interactiva, la respuesta a la opción interactiva. Venga, vénganse para acá. Vamos, que se puede. No A sé ver. cuál era la opción interactiva, no la veo aquí. Y me piden que lea, pero yo no veo nada. Espérate, no te- A ver, ¿dónde a está ver. la opción interactiva? Ah, está en pantalla. Pero que ordénate Ya el dice, torpedo. Ya, a ver, ¿cuál es la opción? ¿Cuál era las rivalidades políticas emblemáticas? Sí, pues sí habíamos hablado. Esto nosotros. era por la supuesta rivalidad Entre Carolina Toá y Camila Vallejo. claro. Entonces ¿Qué tan preguntamos. supuesta no es? Ya, Bueno. Ya. Pero ella no no es se tan la- profunda como esta. No A es ver, una ¿por qué? fisura. Esta. A ver, cuente. Aunque yo creo que la rivalidad era en realidad entre Patricio Elwin y Juan Gabriel Valdés. Pero lógico. Sí, porque esa, era ese- esa sí que era rivalidad. Estuvo el Carmen Gay. Gabriel Valdés, Juan Gabriel Valdés. Ah, o sea, perdón, Juan Gabriel Gabriel Valdés es su Gabriel hijo. Valdés. Claro. Cuando se disputaba. Ah, bueno, sí. ¿Tanto no? No sé, no. tanto? Si ellas se criaron juntas. Se como criaron bueno, juntas, claro. pues. Son de la familia militar. Son de la es lo que- familia eso- militar, eso es lo que claro. pasa Y de en la Chile, FACH. que ojalá no hubiera habido golpe de Estado porque ahora podrían ser súper amigas, pero Pero es que eso es por lamentablemente lo que no fue así. tú dijiste que había dos princesas disputando, Toá y Vallejo, pero la reina madre es Bachelet. Claro. Y pues, si por el otro lado está Toá, Matei, entonces claro, tiene razón. Que hay rivalidades. Tiene razón el, Sí. el Y acá- público. Esta sí también. Esta es para sacar el tejido. Sí, ¿tú lo sacarías acá? Sí, Jadwe ¿Verdad? Boric. Cosa Sí, porque seria. además es la rebelión entre gente que debiera ser amiga, pero igual se caen mal. po. Y se caen Bueno, mal, disputaron bueno. una primaria. Claro. La verdad es que hay que recordar que Gabriel Boric estaba de galleta para poder hacer una candidatura medianamente Ya, pero no le competitiva. expliquemos tanto porque no tenemos tanto tiempo. Ya, esta es la última. Ya, pues aquí. Sebastián Piñera y Lavín, Chuta, ¿cuán Joaquín. profunda? ¿Cuán profunda es, chiquillos? A Pero ver. siempre ganó Vivito, pues. ¿Vivito? Vivito. Claro, Vivito. claro. Pero Estamos que hablando de del atrás presidente- picó el indio. De atrás Sí, picó de atrás picó el indio. Pero por Uy, hay una supuesto. Y se historia llevó tan todo. larga. Y se llevó toda Qué la manera casa. de pelearla. Pero lo Joaquín puso en la Lavín, ¿ah? moneda, sí, me acuerdo que se Lo puso hacía en la la talla. moneda, sí, sí. Que Lavín, a pesar de todo, llegó a la moneda porque fue el gobierno Piñera el que trasladó el Ministerio de Desarrollo Social a la moneda, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Y Bueno. también tenemos que agradecerle mucho a todos y a todas ustedes por seguirnos mandando sus mascotas. Las tenemos aquí. Mira, Santo. Santo. ¿Qué más? Chanti. Chanti, qué lindo. No Chanti, Shanti. Chanti. Ah, Sombra y Gabo. Tala. Tala. Qué Mira qué linda la ella, Tala. hermosa. Mira Taira, qué cosa Taira. más linda. Teo. Ay, qué rico. Torito. Ah, pero eso se Hermoso. repitió el plato. ¿o no? Venus. Venus. No, Oye, es que hay algunos antiguos con los nuevos, está todo Waldo, mezclado. cosa más Pero mira. linda, preciosa. Bueno, les Y mira, agradecemos. precioso. Síganos Ya. enviando. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Los temas aquí nosotros iniciamos la conversación, pero la idea es que ustedes las terminen en sus casas, así que si les faltó que la Yasna o la Mirna cerraran el punto, así soy yo. Mira, Ya. y nos están pidiendo Y nos- que digamos que estamos en todas las Usted redes se sabe sociales, ese verso, así que Chile TV, en Instagram, en Twitter, Radio de Universidad de Chile, YouTube, por supuesto, y donde nos quieran encontrar, porque si nos buscan, Nos encuentran. Chau, chau.